Bueno, como decía Iñaki, ya estamos conversando desde hace unos minutos con el ministro Ernesto Murro, que ahora las visitas a nuestro programa las hemos espaciado porque, como les comentábamos hace un ratito, se le ocurrió agarrar una changuita un poquito más pesada y por eso su columna casi que quincenal que tenía en estos espacios y encuentros se han visto un poquito más distanciados. ¿Cómo estás? ¿Estás Bien, entero? Rafa. ¿Estás cansado? No, muy bien, Rafa. Muchas gracias por la invitación nuevamente. A la orden, siempre que ustedes entiendan que es conveniente que nos demos una vueltita para charlar, a la orden. Y muchas gracias, muy feliz año. Y aunque me cueste, te tengo que felicitar por Timoteo, porque realmente... Tenemos camisetas distintas. Sí, yo... Pero mira que la camiseta que tenés vos a mí me encanta, Yo espero que este año no los maten a los pasteles como el año pasado, pero que les reconozcan a toda esa gente de la murga creativa, nueva, que está haciendo cosas muy lindas como los pasteles, como la cabra, como otras, que le reconozcan esa creatividad sacrificada que tienen. Son gurises de barrio, así que... Por supuesto. El año pasado, yo te lo comentaba fuera de cámara, tenían el mejor texto de murga por lejos y quedaron fuera de la liguilla. Así que imagínate. Pero bueno, creo que... Hay que aguantarle los trapos a los pasteles. El año pasado fue un año intenso, movidito, complicado, tanto como lo esperabas o más. Por momentos dijiste, ¡guau! No, fue un poco más de lo que esperábamos, un año intenso, conflictivo, difícil, pero cerramos, como lo dije en algún otro medio, con satisfacción, Rafa, por varias razones. Primero, porque creo que los resultados son buenos, razonables, los que hemos tenido. Por el equipo del Ministerio, un equipo plural en lo social, en lo político, en lo profesional, un equipo que sale fortalecido de una situación muy intensa y muy conflictiva. Reconocer también a la gente del Ministerio, a los funcionarios del Ministerio, que realmente, lo confieso, yo no esperaba tanto, dieron realmente más de lo que esperábamos y eso lo quiero reconocer públicamente a los funcionarios, en particular a la gente de la negociación colectiva, pero de todo el Ministerio, los inspectores, toda la gente del interior del país. Y bueno, hay que seguir haciendo, el Ministerio tiene muchas carencias, hay que seguir trabajando. Y después en lo que es el trabajo habitual del Ministerio, bueno, estamos cerrando la negociación colectiva de 64 grupos, la estamos cerrando bien. ¿Bien para quién, Ernesto? Porque uno lee y hay como versiones encontradas. A ver. De distintos lugares. A ver. De algún lado se acusa o se dirige que las decisiones del gobierno, son los acuerdos mayoritarios del gobierno, han sido siempre con los empresarios. El sector empresarial dice, nosotros no nos sentimos favorecidos. Juan Castillo ha dicho, si yo tengo que desempatar, siempre voy a votar para el lado de los trabajadores. Pero son más de unas agremiaciones que han dicho, el gobierno ha favorecido a los empresarios en estos consejos de salario. Bueno, eso, a ver, en nuestra opinión eso no es así. De los 50 grupos y subgrupos que están resueltos, en 32, o sea, 70% prácticamente, se resolvió por unanimidad, por acuerdo de las tres partes, empresarios, trabajadores y gobiernos. Solamente en 8 de los 50, o sea, estamos hablando, el gobierno votó con los empresarios. Creo que Sin los trabajadores. Sin los trabajadores. Creo que hay algún medio, a veces de comunicación, que le gusta marcar estas diferencias, pero yo reitero, de los 50 grupos que resolvieron, 32 fueron tripartitos. Y se decía que íbamos a votar en todos los casos con los empresarios. Bueno, votamos en 8 casos de 50. Esperemos ver qué va a pasar con estos 14 subgrupos que faltan, que en realidad están demorando un poco, yo diría, por que las partes, o sea, trabajadores y empresarios o empresarios han pedido que demos un poco más de tiempo, se han vuelto a sentar a negociar, hubo licencias de los delegados gremiales que pidieron esperar un poco más para después de la licencia, pero reitero, ni se demoró más que lo que se demoraba antes, vamos a estar en el mismo promedio histórico de demora de negociación y no van a haber algunos excesos como hubieron, que hubo
épocas anteriores se demoraba un año de negociación, no va a haber eso. Nosotros queremos cerrar ahora el 15 de febrero con los grupos que faltan, lo poco que falta. Y por otro lado, tampoco se dio lo que se dijo de que íbamos a votar con los empresarios. O sea, reitero, solamente en 8 grupos de 50 votamos con los empresarios. El concepto, perdón, Ernesto, aquel que se habló mucho de priorizar más conservar la fuente de empleo que algunos ajustes salariales y recuperaciones que se venían teniendo desde hace años. Bueno, preservar, no perder trabajo, sobre todo en algunos grupos problemáticos, y no tanto la recuperación de salario. ¿Cómo funcionó? Bueno, en primer lugar, a mí me satisface mucho las declaraciones que he escuchado hoy de este importantísimo dirigente sindical que es Fernando Pereira, presidente del PCNT, que dice: el PCNT tiene un ojo en el empleo y un ojo en el salario. Cerramos 2015 y por primera vez en la historia de la negociación colectiva del Uruguay llevamos 11 años seguidos donde los salarios aumentan más que los precios. En el 2015 aumentaron un poco menos que años anteriores, sí, eso te quería preguntar, pero igualmente aumentaron más los salarios que los precios. Y también llevamos, por primera vez en la historia del BPS, 11 años seguidos donde las jubilaciones y pensiones todas, y más todavía las más bajas, 11 años seguidos donde aumentaron más que los precios. Y eso no es poca cosa. Porque recordemos que hace solo 11 años atrás, entre el 2000 y el 2005, los salarios aumentaban menos que los precios. Las jubilaciones y las pensiones aumentaban menos que los precios. Y eso pasó en Uruguay hace solo 11 años y muchas otras veces en la historia. Ahora, si uno analiza la gráfica, ese aumento, lo titularon varios medios, del salario real por encima de la inflación ha sido el más pequeño de los últimos 11 años. Sí, eso también es cierto, y también es cierto que hemos tenido un enlentecimiento de la economía. La economía sigue creciendo, pero menos. Y hemos tenido situaciones importantes de problemas de trabajo. El desempleo está en un 7-8%, estamos hablando de 140.000, 150.000 personas desocupadas. Eso es una cifra razonable, pero que hay que preocuparse. España convive años con más de 20%, varios estados de los Estados Unidos con más del 15%, acá estamos en 7-8%. Hay 1.600.000 personas trabajando. Estas cifras de cantidad de gente trabajando es de las más altas de la historia del Uruguay, solamente superada en 2011-2012. Y hay que seguir preocupado por esto. Y hay que seguir preocupado por mantener y mejorar los salarios. O sea, el hecho de que el salario mínimo nacional nos hayamos comprometido a llegar a los 15.000 pesos, que haya aumentado en enero 2 puntos por encima de la inflación, que a los salarios más bajos que se negocian en los consejos de salarios le estemos dando un 2,5, un 3,5 más como posibilidades de negociación, que se agreguen otras cosas, y en esto me quiero detener un minuto, si tú me permites, Rafa, porque no es lo mismo 20.000 pesos de salario con comida que sin comida. No es lo mismo 20.000 pesos de salario con guardería para los nenes que sin guardería. Y en esto hemos avanzado. En el convenio de la bebida se crean 2 guarderías, una en Montevideo y una en Pan de Azúcar. El gremio de la bebida es fuerte, ¿no? Pero sí, pero te comento que, por ejemplo, una cosa que se está discutiendo ahora, es fuerte en algunas empresas grandes. ¿Está bien? Creo que hay que mejorar todavía en una cantidad de empresas chicas de bebida, porque hay 70 empresas chicas de bebidas que quizá no tienen todos los beneficios que tienen las grandes empresas. Yo creo que ahí el sindicato, nosotros, los empresarios, tenemos un desafío todavía de cómo llegar a los trabajadores de las pequeñas empresas de bebida en todo el país, ¿verdad? Que ahí hay un desafío importante. En el caso de los hoteles, bares y restaurantes, que ojalá lleguen a un acuerdo, y estamos pidiéndole a empresarios y a trabajadores que busquen llegar a un acuerdo en estas horas, porque estamos dando plazo hasta el 15 de febrero, y salvo una excepcionalidad no habrá más plazo para negociar, porque en lo que se ha avanzado, si se concreta la firma, bueno, los trabajadores de hoteles, bares y restaurantes pueden tener la comida diaria, no es poca cosa. Pueden tener 763 pesos por hijo en edad escolar, por mes, y no es poca cosa, además del salario. Entonces, bueno, a mí no me gusta que haya trabajadores en algunos hoteles ganando 12.000 pesos y
la cama la cobren $250 para los turistas. Eso está mal. Pero también hay que tener cuidado de que estas cosas que se avanzaron en la negociación, como es la comida, el desayuno, los 760 pesos para los hijos, no se pierdan si no hay convenio, porque si no hay convenio eso se pierde. Se pierde la comida, se pierde la plata mensual para los hijos. Si no se llega a un acuerdo del 15 se pierde. Claro, porque eso se logra por acuerdo. O sea, los beneficios extras al salario. Entonces, claro, en la salud privada se logró una partida por formación. Entonces, ¿por qué señalo estas cosas, Rafa? Porque no es solamente el salario. No, está claro. Y el gobierno viene incentivando estas otras cosas que son muy importantes para la vida y la calidad de vida de la gente, además del salario. Pero explícame un poco mejor, Ernesto, esto de si no hay acuerdo se pierden, porque me parece que si es así como yo lo entiendo, el que queda atado de pies y manos es el trabajador. Porque si yo no firmo antes del 15 y pierdo el desayuno, pierdo los 763 pesos, pierdo esos beneficios. El empresario va a decir, bueno, el 15 nos sentamos a hablar. No, pero es que a eso se había llegado en acuerdo con los empresarios. ¿Está bien? Hasta ahí se había llegado en acuerdo. Después surgieron otras cosas. Ahora los trabajadores piden algunas otras cosas más. ¿Está bien? Entonces, yo lo que digo es, cada uno sabe lo que hace. Pero esas cosas no las puede resolver el gobierno. El gobierno puede resolver el salario, pero el gobierno no le puede obligar a los empresarios a que den los 760 pesos para los escolares. El gobierno no puede obligar a los empresarios a que den la comida. Eso tiene que ser por acuerdo. Y esto explica un poco por qué a veces la importancia del acuerdo tripartito. ¿Está bien? Porque el gobierno solamente puede obligar a dar un aumento de salario básico. ¿Está bien? Las otras cosas se tienen que negociar entre las partes. Y por eso nosotros le estamos pidiendo a las dos partes, en este caso, empresarios y trabajadores, hoteles, bares y restaurantes, que traten de llegar porque están cerca. Ojalá se llegue. Los resultados muchas veces en cualquier orden se miden y se miden en números. Los números enfrían situaciones. Para contrastar, por ejemplo, el año pasado vivimos una situación dramática con cientos de empleados y sobre todo empleadas de Fripur que quedaron en la calle, digamos, y que provocó la preocupación de todos, obviamente incluyéndote. Desde hace algunas semanas el país volvió a tener alas y un montón de trabajadores que arrastraban años de seguro de paro, de ilusiones postergadas, los vimos con una sonrisa oreja a oreja volver a tener su trabajo, a pesar de haber recibido un apoyo de todos nosotros. Y uno podría hasta empardar esas dos situaciones, pero lo cierto de que estas familias que quedaron complicadas a través de Fripur son de sectores sumamente vulnerables. Sin duda. ¿Cómo se respondió a eso y cómo atacar cuando eso terminan siendo números? Hay 100 personas, 120, además cuando son sectores muy vulnerables. Para nosotros no son números, Rafa. O sea, nosotros cuando tenemos que emocionarnos, cuando tenemos que reírnos, cuando tenemos que llorar ante situaciones como esta, lo hacemos. Como ayudamos desde el gobierno a que la ex-pluna, hoy a la SU, pueda volar, lo hacemos con entrega y con satisfacción. Cuando ayudamos a la gente de Fripur, por ejemplo, con un seguro de paro especial, cuando ayudamos con asesores del ministerio para que los ayudara a que los trabajadores y los asesores de los trabajadores pudieran elaborar una propuesta, lo hicimos. En estas horas la justicia está por decidir. Hay dos propuestas, una propuesta de los trabajadores que requiere su financiamiento importante, hay otra propuesta de un consorcio internacional. Veremos qué es lo que resuelve la justicia, que es quien tiene la potestad de resolver en este caso. Pero bueno, hemos dialogado permanentemente con todas las partes. Tema que siempre terminan golpeando tu puerta. Entonces, bueno, resuelve lo que resuelve la justicia. Pero te lo digo con franqueza, recibimos a veces con preocupación, a veces con inquietudes, pero qué suerte que en Uruguay se pueden golpear las puertas de los gobernantes. Está bien. Qué suerte que se pueda hacer un consejo de ministros como el que se hizo en Artigas y en Pueblo Sequeira, donde va el presidente, vamos los ministros, hablamos con la gente. Yo personalmente tuve 15 entrevistas. Y entre todos los ministros hubieron cientos de entrevistas. Y mirá que hubo algunos dirigentes políticos de Artigas que han dado manija.
porque no fue la gente de Artigas la que salió a comprar las camisetas esas con las cuales salieron a movilizarse a la calle. Y salieron con los carteles todos igualitos, y los avisos todos iguales en la radio. Y bueno, y fuimos a dar la cara, fue el presidente a dar la cara, fuimos los ministros a dar la cara, llevamos respuestas, llevamos compromiso. La gente quedó muy bien, respondió muy bien, con mucho... La gente respondió muy bien, con mucho respeto. Y empezó a dejar de lado esa manija que le habían dado también algunos grandes medios de comunicación nacionales acá, Y bueno, yo creo que cada uno debe ser responsable de sus cosas. Y creo que en ese camino hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo. Yo creo que en el gobierno tenemos que mejorar la comunicación. Por ejemplo, Tabaré tuvo que volver a explicar en Artigas que el 82% de los consumidores de OCE no tienen aumento. Porque se le había hecho creer a la gente, y reconozco que en parte de eso quizás nosotros comunicamos mal, los gobernantes, que todo el mundo tiene que pagar el aumento de OCE. Y el 82% de la gente no va a pagar aumento. ¿Cuánto vale que ahora una vesícula te la saquen por laparoscopía? Antes un tajo, una semana internado, pagar 15, 20 mil pesos si quería que te hicieran laparoscopía, ahora es gratis. ¿Cuánto vale que para las embarazadas las ecografías sean gratis? Las 2 o 3 ecografías que ahora se tienen que hacer, por suerte, para tener un mejor control y un futuro mejor nacimiento, y eso es gratis. ¿Cuánto valen los 55.000 operados de ojo? Rafa, las cosas que nos decían, O sea, yo espero que algún dirigente político de eso que nos dijo cualquier cosa cuando decidimos traer a los cubanos para operar a la gente gratis, salga a decir, me equivoqué. Tenían razón. Es brava igual la autocrítica, y también al gobierno a veces le ha costado decir no, me equivoqué. No, pero Rafa, te lo reconozco. Yo estoy diciendo que nosotros tenemos problemas de comunicación, que hemos cometido errores. ¿Está bien? Sí. Pero, a ver, en Artigas, fui a visitar a los jubilados en la sede. Y quiero agradecer a la gente de Artigas cómo nos recibió. Al centro comercial, fui a la sede del centro comercial y industrial de Artigas, fui a la sede del PCNT, a la sede de los jubilados. Los jubilados, el primer pedido que me hicieron en Artigas fue las tablets. Ya entregamos 25.000 tablets, este año se van a entregar 70 más. Ahora, los que hicieron el video aquel donde aparecía una tablet y aparecía una persona cortando cebolla para desprestigiar el tema de las tablets, van a salir a decir nos equivocamos, disculpen, miren, es una buena cosa que los jubilados y pensionistas de este país puedan tener acceso a la tecnología como están teniendo y estén pidiendo, y que el 95% de los que reciben la tablet se anotan y van a recibirla y van a hacer el curso para recibir la tablet. Esto es maravilloso, esto tenía que enorgullecernos a todos en el Uruguay. Sin duda. Para cambiar un poco el escenario, y después quiero volver a Artigas y algo más de la negociación colectiva. Desde hace ya varios años se ha extendido una modalidad de empleo que asumen sobre todo empleadores, que es a través de la formación de empresas unipersonales. Y es algo que nos toca muy de cerca a unos cuantos de los que estamos acá. Para muchos es una forma que solo da ventajas al empleador, porque no genera un lazo de dependencia. El empleador puede cortar... Hablando de carnaval, a veces es un disfraz. Exactamente. Del contrato de trabajo. Exactamente. Puede cortar ese contrato de trabajo sin haber adquirido ninguna responsabilidad u obligación al respecto, sin despido, sin salario vacacional, sin aguinaldo, sin licencia, sin nada. Yo sé que hay situaciones distintas, hay algunos de nosotros que, por ejemplo, vendemos nuestra fuerza de trabajo a varias empresas, entonces quizás se aplica o se justifica, pero hay otros que es un lazo de dependencia, que en algunos casos la ley lo ampara, pero en otros no. Es un tema, Rafa, en el cual hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Nosotros estamos buscando extender, por ejemplo, se le han empezado a otorgar a las empresas unipersonales y a los monotributistas, que son una especie de unipersonales que pagan menos porque tienen menores ingresos. El monotributo ha sido una importante herramienta porque tenemos a esta altura más de 30.000 personas monotributistas que antes no tenían posibilidades de pagar como unipersonal, la mayoría de ellas. Se han empezado a extender beneficios, por ejemplo, se han empezado a extender beneficios de salud, se han empezado a extender beneficios de maternidad y paternidad a las unipersonales.
y se siguen con los controles. O sea, permanentemente el BPS, el Ministerio de Trabajo, estamos declarando que no es unipersonal, que es dependiente, que es empleado o obrero de un lado o de otro. Esto se sigue trabajando en el sector privado y también en el sector público. Y es un tema que hay que seguir trabajando. Tenemos en ese aspecto un avance en cuanto a que hay un mayor registro. Es hija como de la famosa flexibilización laboral que generó estas situaciones que son raras. Por eso digo, pero es un tema que existe, que se ha venido trabajando y se ha mejorado, y hay que seguir trabajando. Bien. Las dos cosas. Estaremos atentos. Tenemos un montón de preguntas, como cada vez que venís, Ernesto, de nuestros televidentes. Algunas se las acercamos a Martín y Martín dispara. Murro ataja. Dale, Martín. Sí, por la duda me cubro, ¿no? Mensajero en este caso. Mensajero, por ejemplo, de Adriana Raquel. Yo me cubro también a ver si la atajo o no. Bueno, puede ser gol. Se hace lo que se puede. Dice Adriana Raquel, o pregunta en todo caso, quiero saber cuándo se van a eliminar los contratos por 3 meses que afectan al obrero a la hora del despido, acota, y los empresarios, dice ella, se benefician porque no pagan impuestos por este despido. Bien, recordemos cómo es el tema del contrato, o sea, el contrato puede tener diferentes tiempos de duración. El tema es que el despido se genera, el derecho al despido se genera a partir de determinados días de contrato. ¿Está bien? Como, por ejemplo, uno puede ir al seguro de paro si tiene 150 jornales trabajados en los 12 meses anteriores, puede cobrar el despido si tiene 100 jornales, en fin, hay una serie de normas al respecto. Creo que más allá de que siguen existiendo problemas, es cierto, siguen existiendo problemas, también es cierto que se ha mejorado en este aspecto, o sea, reitero, hay 1.600.000 personas trabajando en el Uruguay, el BPS tiene registradas personas diferentes, cerca de 1.300.000 personas, hemos incorporado unas 500.000 personas a la Seguridad Social en estos 10 años, es un hecho notable, reconocido por todos los organismos internacionales, el progreso que ha tenido Uruguay en formalización, y como lo dice la televidente, hay que seguir trabajando. Es muy importante en este aspecto la labor de los sindicatos, es muy importante la labor de las cámaras empresariales, porque muchas veces también los empresarios que hacen las cosas bien, esto les preocupa porque compiten con empresarios que hacen las cosas mal y ahí hay una competencia desleal, así que ahí es muy importante. Y en ese camino, por ejemplo, bueno, un hecho que fue muy importante que hicimos el pasado 17 de diciembre con la presencia en Uruguay del director general de la OIT. La OIT es la Organización Mundial del Trabajo, el único organismo tripartito de las Naciones Unidas donde están gobiernos, empresarios y trabajadores, y ahí firmamos por primera vez para Uruguay un programa tripartito de trabajo decente donde entre otros objetivos está trabajar y mejorar en estas cosas. Muy bien, Martín. Sí, hay más consultas, más intervenciones de la gente. Por ejemplo, Charito, es la televidente que en este momento dice que quiere preguntarle al ministro de Trabajo cuándo va a salir el aumento de las domésticas, del sector doméstico, porque dice ya estamos en febrero, como inquieta porque todavía ese aumento no sale. Bueno, en primer lugar, este es uno de los grupos que está hoy en negociación. Tenemos en este momento más de 30 grupos de negociación que tienen vigencia el aumento salarial a partir del 1 de enero. Uno es el sector doméstico. Lo primero, la buena noticia. Uruguay es de los pocos países del mundo, de los poquitísimos países del mundo, donde las trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas pueden negociar su salario. Y han negociado y han mejorado y en este momento están negociando. Y bueno, están negociando las partes, el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, la Liga de Empleadores. Esperemos que ellos vayan avanzando y ojalá que tengamos el acuerdo lo antes posible. Recordémosle a la televidente que sea cuando sea el acuerdo, ojalá que sea lo antes posible, siempre va a ser retroactivo al 1 de enero. Bien. ¿Una más, Martín? Sí, exactamente. De repente cuando hablaron del sector hotelero lo mencionaron, pero por las dudas yo la formulo y si ya está respondida lo aclarará Murro rápidamente. Dice Andrea, en este caso, quisiera saber si el aumento de salario hotelero ya está resuelto porque desde junio no reciben ese aumento. No, están negociando y en este momento
Reitero, nosotros hemos puesto un plazo que solo prorrogaremos por una excepcionalidad muy importante, que es el 15 de febrero. O sea, nos quedan en negociación en este momento 14 ámbitos, de los cuales 12 están en enseñanza privada y en hoteles, restaurantes y bares. O sea que prácticamente son esos dos grupos, los dos grupos grandes que nos quedan. Ambos grupos han pedido más tiempo para negociación. En el caso de la enseñanza privada, obviamente, bueno, hubieron licencias, los conflictos del Mistral, del Varela, que también el Ministerio ayudó a que esas cosas se encaminaran, porque no solamente la negociación salarial, sino todas las otras cosas que pasan. Y en el caso de los hoteles, lo explicamos un poco cómo está la situación. Han habido avances en la negociación, pero está con un problemita ahí, y nuestra preocupación es que las dos partes hagan un esfuerzo, los empresarios de hoteles, bares y restaurantes y el sindicato hagan un esfuerzo, porque así esas cosas que se avanzó en la negociación se pueden consolidar. La reitero, nos preocupa mucho que puedan tener el derecho a la comida o al desayuno, que puedan tener los 760 pesos mensuales para los niños. Son avances importantes junto a otros, y bueno, habrá que ver cómo en estas horas que quedan de negociación ojalá llegamos, porque si no es eso, se va a ir solo al salario, y esas cosas que se había avanzado en la negociación se perderían. Pero esto depende de las dos partes, porque también reitero, no está bien que se le paguen 12.000 pesos, como sucede en algunos hoteles, y se cobren $250 de habitación. Eso tampoco está bien. Bien, esperemos sensibilidad de ambas partes. Hasta ahora, de la abreviación de las siglas de tu cartera, MTSS, hablamos solo de la T. Y se nos está terminando el tiempo. Pero podríamos dedicar, aunque sea un minutito, a la seguridad social, que es quizás aparte de donde vos venías más empapado. Claro, estamos trabajando, hemos fortalecido la Dirección de Seguridad Social, estamos trabajando muy intensamente con las otras instituciones, la Seguridad Social, BPS, las otras cajas. Este año va a ser un año, por ejemplo, donde en primer lugar hay que destacar lo que ya dijimos al principio. Por primera vez en la historia del BPS, 11 años seguidos donde todas las pasividades aumentan más que los precios. Y este no es un hecho menor, Rafa. O sea, cuando se da un aumento como el que se va a dar ahora, ese aumento cuesta $600 millones. ¿Está bien? Sí, 600 millones de dólares. Es una cifra que ha rebotado en la cabeza de los uruguayos. Entonces, bueno, llevamos 11 años donde por primera vez en la historia de PS sucede que todos los años las pasividades, todas las pasividades, y más aún las más bajas, aumentan más que los precios. ¿Alcanza con los casi 9.000 pesos que va a ser ahora la pasividad más baja? No alcanza. Ahora, si no tuviéramos consejo de salario, si no hubiéramos dado los aumentos extras que damos en julio, en vez de 9.000 pesos estarían en 4.000. Si hubiéramos dado solo los aumentos que marca la Constitución y la ley. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando en otras cosas. Yo reitero, hay que seguir desarrollando este programa de las operaciones de ojos. Hemos encontrado en los jubilados y pensionistas un interés mucho mayor al que pensábamos en las tablets. Hay que hacer algunas reformas. Este año seguramente va a ser un año donde, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Defensa Nacional, con los propios involucrados, hay que dialogar para la reforma de la Caja Militar. Sí, que ese es un agujero negro en la economía de nuestro país. Que se le presta menos atención a algunos otros agujeros negros que han saltado últimamente. Entonces, pero el de la Caja Militar es de millonario en dólares. Ahí nuestra posición es dialogar para reformar. ¿Está bien? Estamos trabajando ya en un equipo interministerial, Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hay que trabajar en el diálogo en seguridad social, en este programa tripartito de trabajo decente que aprobamos el 17 de diciembre con la OIT. Uno de los puntos es el diálogo en seguridad social y hay que trabajar en esto. Yo creo que tenemos que abrir una discusión sobre el tema de los cincuentones perjudicados por las AFAPs. Hay que abrir una discusión. Porque hace 20 años atrás, los que éramos y somos críticos de este sistema, se nos puede decir, no, ustedes son críticos por razones políticas, por esto. Se terminó la discusión política e ideológica. Ahora los números cantan. La gente va a la FAP o va al BPS y los que están cerca de jubilarse saben cuánto se van a jubilar. Entonces,
hayamos dicho lo que hayamos dicho, ahora los números cantan. Y bueno, pero estas cosas hay que discutirlas. No estoy diciendo cómo resolverlas, es más difícil todavía. Claro, pero por lo menos hay que discutirlas, porque se terminó la discusión ideológica si eran más o menos buenas o más o menos malas. Ahora los números cantan. Sí, hay una generación ahí de perjudicados. Y adelanto otro tema, Rafa, y si ustedes lo entienden, sería bueno que le dedicaran algún tiempito. Dentro de 42 días, 40 días, dentro de 40 días, hay elecciones en el BPS. Dentro de 40 días, mañana. El 13 de marzo, domingo 13 de marzo, se eligen los directores, representantes de empresarios, trabajadores y jubilados. Es una elección con voto obligatorio. Ya están los padrones donde la gente puede ver en la página del BPS o en la Corte Electoral, la gente puede ver si tiene que votar o no, y si tiene que votar como empresario, como trabajador y o como jubilado. Y son dentro de 40 días. Y en cantidad de habilitados para votar es la segunda elección más importante del Uruguay. Casi tan importante como la elección nacional. Lamentablemente, y esto lo digo con mucho pesar, pese a que habíamos hecho un proyecto de ley donde estaba de acuerdo el Poder Ejecutivo, los empresarios, los trabajadores y los jubilados, no se logró el acuerdo parlamentario y por tanto se va a ir a las elecciones el domingo 13 de marzo con los mismos problemas que se fue en todas las elecciones anteriores. Porque lamentablemente no logramos que ese proyecto consensuado con empresarios, trabajadores y jubilados se aprobara en el Parlamento. Entonces, lamentablemente el 13 de marzo van a haber elecciones con los mismos problemas que hubo antes. Ya advertimos a la población. Pero hay elecciones y con voto obligatorio. Muy bien, Ernesto, estaremos atentos al tema, seguramente recibiendo y tratando. Iñaki, ¿tenía una pregunta? Tengo una pregunta, tuve una pregunta. Sí. Con todo el respeto y el cariño que usted sabe que le tenemos, ministro, sabe que lo queremos murro a usted. ¿Qué tarado qué es? Escuche. Dale, tarado. ¿Alguna vez le dijeron el parecido que tiene con Jeffrey Rush? Jeffrey Rush. A ver, ¿hay alguna referencia? Iñaki, con todo el respeto que te tengo, admito mi ignorancia. Explícame primero quién es. Ahí está, un actor. Un actor inglés. Nuevos hermanos, No, separados. Está desalineado. Buscame otra. ¿Esa Hay es la una única que diferencia tenemos? notoria. No, esa es la única que tenemos. Hay una diferencia notoria, Iñaki. Mirá. Sí. Capaz que si vos dejás crecer... Mira, Iñaki está buscando más fotos. Dejás Hay una crecer un poco diferencia- la melena y te una desanima. diferencia Es notoria, más una Iñaki. onda Olesker, Jeffrey Rush en su elección capilar que Murro. Esta. A ver, Iñaki tiene otra foto, a ver. A ver si me la agarras acá, Rambo. A ver, Silvestre Pintado está yendo... Ah, ahí puede ser, ¿eh? Mirá cómo se ríe el ministro. Ahí puede ser. Hay un aire ahí, Tenemos alguna cosa en común. Hay un tenemos. aire, ministro. Alguna cosa en Mire, común tenemos. Hay un aire. Traigan el australiano entonces para los consejos de salario que... Un que actor de no tenemos Hollywood. pasado. Un actor de Hollywood. Era eso simplemente. Era esa Gracias, pregunta. Iñaki, por Todo el tuyo. aporte. Los aportes de Iñaki Badí. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, Siempre, no sé cómo decirte ahora. Gracias a ustedes. Gustazo y muy nos vemos amable. prontito. Un Ahora saludo sí a nos Televencia y vamos feliz año. Con Iñaki trabajando para Bendita TV.